continuar con los temas. Me gustaría saber si tienen alguna duda respecto de lo que ya habíamos avanzado. Sí. Ya, Juan, ¿cuál es el enredo? A ver, le voy a contar en vez de texto porque es un poco complicado lo que no estoy pudiendo entender. Es en esta parte de acá. Voy a ver. A ver, entendí muy bien lo de navío, parte y posición, los que hizo sus clases aparte, y más o menos le estuve viendo y entendí algo. Pero en la parte del plan es donde más me compliqué. No sé cómo, más que todo los métodos de disparar, reportar estados, está dentro de un for y no sé, más o menos ahí me confundí. Esa parte no entiendo en la primera parte de plano en la que utiliza las naves. ¿En el plano? Sí, es que hay una clase llamado plano que es en la cual usted va a crear un navío y cuando crea un navío utiliza el portaavión, canoa, submarino, posición, o submarino. De acuerdo, a ver, el plano básicamente tiene 1, 2, 3 y 4 métodos, ¿cierto? Uno de ellos, fíjense, uno de ellos es el método añadir un nuevo navío. Se supone que tú le vas a mandar al plano ya un navío hecho. ¿Hasta ahí estamos bien, Juan? Sí, lo entiendo. Primero te creas un navío de la clase navío y lo agregas directamente de ahí. Eso estaba haciendo la prueba. Bueno, aquí no podrías crear un objeto de la clase navío. Aquí podrías mandarle un new canoa, ¿cierto? Sí. Sí, pero como objeto navío no iría. No, o sea, un objeto que es un navío, Exacto, que es un navío, sí, pero no un objeto de clase navío, ¿no ven? Ya, eso. Y lo único que hace es añadirte, pues, el navío al arreglo de navíos. Acá te está diciendo, ¿no? Sería interesante que si pueden implementar que el navío no se sobreponga con otro, porque no verifica, no lo añade. Y tampoco verifica lo que ayer sus compañeros me decían, ¿no? Y licenciada, puedo poner 2 navíos en el mismo lugar, me decían, sí. O puedo poner un navío justo al borde, me decía. Se supone que esta en la guerra naval es una grillita, ¿no ve? ¿Y qué pasa si yo le pongo aquí su posición central del portaaviones? Entonces va a dibujar aquí. Correcto, así se dibujaría. Esto estaría mal porque esto ya estaría saliendo de la zona de guerra, digamos. Eso tampoco verifica este programa. Ya, entonces acá tienes como tareas hacer antes de añadir el navío a las naves del plano de combate, le llamaremos. Se puede añadir aquí, ¿no es cierto? 2 controles. Uno, que este navío no esté al borde, ya no esté fuera, digamos, fuera del plano. Y otro es que no se sobreponga, ¿de acuerdo? Con otro navío, porque si no, estamos arruinados. ¿De acuerdo? Entonces, acá la suposición es que esas cosas no va a suceder. Pero por otro lado, si quisieras controlar que no estén en el borde, digamos, acá necesitas aumentarle más cosas, ¿correcto? Necesitarías aumentarle 2 datos más, por ejemplo. Uno es el tamaño, ¿para qué sirve? Esta es la cantidad de navíos que puedes registrar. ¿Ya? Esta es la cantidad de navíos. Pero aquí tal vez tendrías que registrar el tamaño de la grilla.
¿correcto? Para ver si no se ha salido de la grilla. ¿De acuerdo? Ok. Pero así como está, digamos, funciona bajo la suposición de que no te vas a sobreponer y de que no te estás saliendo del campo de batalla. A ver, acá dice, fíjate, este método, ¿qué hace? Va a recibir un disparo, ya, este método, y ese disparo lo están haciendo a la posición post, ¿correcto? Entonces, este plano de batalla, este campo de batalla, tiene que ir a verificar si es que el disparo que se echa en esta posición ha afectado a alguna de sus naves, ¿correcto? Entonces, resultado de recibir el impacto de un disparo, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un reporte que por defecto es sin daño. No hay daño en el, en el campo de batalla, le llamaremos. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Y luego, ¿qué va a hacer? Fíjate, este plano tiene sus naves. Fíjate, tiene esta colección de naves. Le llamaremos nave 1, nave 2, nave 3, nave 4. Y bajo la suposición, fíjate, nave K. ¿Cuántas naves tiene? ¿Cuántas naves tiene este plano? Bajo la suposición de que no existe, fíjense, ningún navío N sub I, N sub J que se sobreponen, ¿ya? Que se sobreponen, porque eso habría que vigilar ahí arriba. Entonces aquí hay que mejorar y aquí te dice, ¿no ve? Eso te está diciendo, hay que mejorar. Pero ahorita la suposición es que ninguno de estos navíos se sobrepone. ¿Ya? Bajo esa suposición, fíjate, cuando nosotros recibimos un disparo, ¿ya? A este plano que se da en la posición post, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el plano? El plano va a ir a verificar si alguno de los navíos que tiene registrado va a ser dañado de alguna manera con este disparo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recorrer su arreglo de navíos, ¿ya? Pero no lo va a recorrer exhaustivamente, o sea, no necesariamente va a barrer toditos los navíos. Supone que, por ejemplo, el navío 4 recibe un daño, ¿cierto? Si el disparo le ha causado daño, y bajo la suposición de que los navíos no se sobreponen, entonces, si es que a N4 yo ya le he causado un daño, obviamente ninguno de estos navíos de aquí deberían ser dañados con ese disparo, ¿correcto? Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a buscar si es que hay un navío que es dañado? Debido a que no vamos a necesariamente cubrir todos los navíos, lo vamos a hacer con un while, ¿de acuerdo? No me conviene aquí hacerlo con un for, ¿correcto? El for es exhaustivo. Entonces, para eso me estoy preparando con un while. Entonces voy a empezar, bueno, aquí está mi navío 0, ¿no? Ve, así está. Mi navío 1, mi navío 2, mi navío 3, así, ¿ya? Voy a empezar a explorar a mi navío que está en la posición 0. ¿De acuerdo? Entonces mi I empieza en 0. Y voy a verificar que mi I siga todavía estando dentro del umbral de valores válidos que tiene mis naves. Entonces le voy a decir nave 6. ¿Qué me va a decir nave 6? Me va a devolver K. Entonces mi I, ¿qué debería ser? Menor a K. ¿Ya? Bueno, esto es si tenemos K navíos, entonces el último navío ¿en qué posición vive? En la K-1. ¿Ya? Y además le digo, por un lado, la nave que vive en la posición I, por ejemplo, a la nave 0, le voy a ir a decir que me responda al impacto de un disparo en esta posición. Y esta nave me va a responder una de dos cosas. Me va a responder true, y es cuando ha impactado, o me va a responder falso.
¿De acuerdo? Cuando no ha impactado. Entonces aquí le voy a decir, en la nave iésima de mis naves, ¿será que el disparo de la posición POS ha impactado? Le pregunto. Si me dice que falso, entonces voy a averiguar si es que esta otra nave ha recibido un impacto. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Si me dice falso, entonces camino. Voy a la otra nave. Fíjate que esto está negándose. ¿Ya? Nuevamente. Y es menor que K, sí. Entonces entramos a este navío ya también. A este navío le digo, ¿será que el disparo en la posición POS te ha impactado? Le pregunto. ¿De acuerdo? Si me dice falso, quiere decir que no le ha impactado. Entonces caminamos al siguiente navío, ¿cierto? Y así. Este me va a decir no. Caminamos al siguiente navío. Supongamos que a este no ve, le hemos dañado, pum, pum, le ha disparado. Entonces le pregunto, ¿será que esta nave, el navío que vive en esta posición, ha sufrido el impacto? Y yo le digo true, sí, tengo impacto. Entonces lo niego y esto ya va a ser falso. Sí, falso y cualquier cosa, falso. Se sale. ¿Ya? Vamos a suponer entonces aquí que mi navío de la posición, fíjate, de la posición 3, en mi arreglo de naves, ¿qué habíamos dicho? Que el navío de la posición 3, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Este ha recibido un impacto, pum, pum, pum. Mi bala lo ha impactado de alguna manera. Entonces me voy a salir del while. Fíjate, me salgo, ¿cierto? Entonces le voy a preguntar, tengo dos maneras de salirme de este while. Una manera es por la falsedad de esta condición y la otra manera es por la falsedad de esta condición. ¿Correcto? Dos maneras de salirme del while. Entonces aquí le pregunto, ¿será que me he salido por esta pregunta falsa? Le digo, porque si mi i sigue siendo menor a nave 6, quiere decir que no me he salido por aquí. ¿Correcto? Me he salido por acá. Entonces, si es así, le voy a decir, fíjate, que a la nave que vive en la iésima posición, le voy a decir que me dé su reporte. ¿De acuerdo? Y esta nave, como ha sufrido el impacto, ¿qué me dirá? Pues, me he hundido, me dirá, pero ileso no me va a decir, ¿de acuerdo? Hundido o dañado me va a decir, porque si no, no le hubiera respondido aquí true. ¿Correcto? ¿Cuándo nomás hacemos eso? Cuando resulta que de este while me he salido por esta condición. Fíjate, por esta. ¿Ya? Y si me he salido por esta, ¿por qué? Porque esta nave que vive en la posición I ha sufrido el impacto. Entonces, a esa nave que vive en la posición I, le voy a pedir que me reporte. ¿De acuerdo? Ya no me interesa saber si sufrió el impacto, sino cuál es su reporte, si ha sido hundido o si ha sido solamente dañado. Y esa va a ser mi respuesta como plato. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace este proceso. ¿Listo? Hecho. Entonces, ¿en qué se ayuda? Se va a ayudar, obviamente, con la funcionalidad de los navíos. ¿Correcto? Este reportar estado. Fíjate qué hace este reportar estado. Este reportar estado, lo que me va a permitir hacer es lo siguiente. Y mi lápiz se enojó. Ya, correcto. Venimos aquí, aquí, aquí. Bien. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Vamos. ¿Ya? Este es mi reportar estado. Este es otro proceso. Fíjate, si yo le pido reportar el estado de todos los navíos, entonces este es el reporte de un disparo, solo de un disparo. Este es el reporte del estado después de haber jugado, digamos, en cualquier instante de mi juego. Yo le puedo pedir un reporte del campo de batalla. ¿En qué condiciones estamos? ¿De acuerdo? ¿Cómo están mis artefactos militares? Entonces, en este caso, fíjense, yo voy a construir mi reporte como una cadena.
Y acá vamos a hacer, a diferencia de hace un momento, en este caso, si yo quiero conseguir un reporte del estado actual de mi campo de batalla, entonces nosotros tenemos, se supone, en mi arreglo de naves, tantos navíos como nosotros hayamos ingresado. Supongamos que tenemos K navíos, entonces el último navío está en la posición K-1. ¿Estamos de acuerdo? Pero como me piden un reporte de todo el plano, entonces aquí yo no puedo obviar a ninguno de estos navíos. Le voy a preguntar, oye navío, ¿cómo estás? Si me dice ileso, entonces ese reporte lo tengo que añadir a mi reporte final. Luego tengo que venir a preguntarle a este otro navío, ¿cómo estás? Este me puede decir dañado, ¿cierto? Y luego tengo que venir a este otro, este que me puede decir hundido, ¿cierto? Entonces, ese reporte que me genera cada navío, fíjate, lo estoy concatenando a mi reporte final, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? A diferencia de este proceso, ¿qué necesita? Necesita ingresar de manera exhaustiva, sin olvidarse de ningún navío que vive en naves, y preguntarles a cada uno de ellos por su estado. Entonces vamos a recorrer todito el arreglo, empezando desde el primer navío hasta el último navío. Tengo dos formas de hacer ese recorrido. Puedo hacerlo con un for each, ¿de acuerdo? Este es un for each, o podría haberlo hecho con un for posicional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le digo, vamos a agarrar la posición pos, vamos a empezar en 0. Mi posición, ¿hasta dónde va a ir? Mi posición va a ir hasta absolutamente menor a naves.size. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuántas naves tiene mi arreglo naves? Y le voy a decir que cada vez mi posición va a ir cambiando de uno en uno para no olvidarme de ninguno. Y aquí en vez de hacer esto, esta partecita cambiaría. Yo le dijera naves, de mi arreglo naves, quiero obtener al navío que vive en la posición post. Y a ese navío le vamos a pedir que me emita su reporte. ¿De acuerdo? Pero fíjate, esto es más trabajoso. Y en realidad a mí no me interesa en qué posición vive el navío. Me interesa ingresar a todos los navíos de mi arreglo naves. Entonces, por eso utilizo un for each. ¿De acuerdo? El for each, entonces, es una estructura de control de repetición que me permite accesar a los elementos de una colección de manera exhaustiva. Y su formato es así. Yo aquí le digo, fíjense aquí que le tengo que poner el objeto que quiero acceder. Por ejemplo, el objeto que quiero acceder, que sea C. ¿Y de dónde voy a acceder? Aquí le tengo que poner 2 puntos. ¿De dónde voy a acceder? De la colección code. ¿Correcto? Entonces, esto sería equivalente para decir, para todo C que pertenece a la colección. A eso sería equivalente. Donde colección, fíjate, va a ser un conjunto de elementos C sub 0, C sub 1, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, este for each está modelando esto. Para todo C que pertenece a la colección, ¿qué voy a hacer con C? Voy a hacer algo con C. Le voy a preguntar hacer algo con C, ¿correcto? Por eso estoy probablemente ingresando a todos los elementos C de la colección. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de usar un for each, la diferencia de usar un while o utilizar un for por posición, el for por posición y el for each, en este caso, modelado así y así, serían equivalentes. Este es más rápido y más claro de modelar. ¿Cuándo utilizamos cuando la posición probablemente me interesa? Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero el reporte de todos los navíos, pero además quiero que me digas en qué posiciones
en qué posición de llenado estaban los navíos hundidos. Entonces ahí sí me interesa la posición. Probablemente este ya no me va a ser útil. Correcto. Sin embargo, el for each y este for posicional me permiten acceder a los elementos de la colección de manera exhaustiva. ¿Ya? Eso. Entonces, básicamente, ¿qué hace este proceso, este método que tenemos aquí? Básicamente me genera un reporte del estado actual de mi plano de guerra, digamos, de mi campo de batalla. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, básicamente. Y este otro que tenemos acá, este que tenemos aquí, es un proceso que me permite saber el reporte. Fíjate, este me permite escribir, le vamos a poner aquí comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, este método que tenemos acá, este, es un método que permite generar, le llamaremos, ¿ya? Generar un reporte con los submarinos que han sufrido daño. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, en este caso dice, yo quiero el reporte de los submarinos con daño. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente acá. Podemos recorrer, en este caso, similares, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un recorrido debido a que nosotros estamos utilizando como tipificación de mi arreglo naves, fíjense, mis naves están tipificados como navíos, ¿correcto? Entonces yo en abstracción nuevamente escribo, tengo así, navíos tengo almacenados en mi colección de naves, ¿correcto? Ahorita, ¿sabemos cuáles son submarinos? No ve, tengo que buscar. ¿Y puedo obviar alguna parte de mi colección? No. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me estoy haciendo? A ver, sé dónde están los submarinos. ¿Están los submarinos? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Podemos obviar, le digo, ¿ya? Podemos obviar alguna parte, ¿ya? Alguna parte de la colección, es pregunta, ¿ya? De la colección. Y la respuesta que debería ser, no. Correcto, no puedo obviar parte de la colección, porque para mi mala suerte justo este había sido submarino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cómo tengo que acceder a los elementos de esta colección? Tengo que acceder nuevamente de manera exhaustiva. Ya no puedo dejar a ninguno de estos sin mirar. Ahora la pregunta es, ¿me interesa la posición? Le pregunto, ¿de acuerdo? ¿Me interesa la posición en este caso? Y bueno, por las peculiaridades de lo que me están diciendo, la respuesta es no. Entonces, por esa razón vamos a utilizar un for each. ¿De acuerdo? Entonces le digo, para todo navío que pertenece a naves, entonces, ¿dónde va a empezar primero con este? ¿De acuerdo? Va a entrar ahí. Yo le voy a preguntar, ¿será que ese navío, fíjense, contiene un submarino? Le pregunto, ¿ya? Entonces, este operador, fíjense que es el instance of, ¿ya? El instance of es un operador booleano, ¿ya? Este es un operador que me retorna como resultado un boolean. ¿Qué recibe como datos de entrada este operador? Por un lado va a recibir un objeto, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, ¿qué va a recibir?
el nombre de una clase. ¿Ya? Entonces, usualmente estos objetos, fíjense, este OBJ, usualmente, si queremos tener algo interesante en esta pregunta, este OBJ debería estar clasificado, debería estar tipificado con una clase de nivel de abstracción alto, ¿ya? De nivel de abstracción alto. ¿Eso qué quiere decir? Que este debería ser su tipificación de esto, su tipo, así le llamaremos, ¿ya? Su tipo, con cuidadito, debería ser una superclase. ¿Correcto? Eso debería ser. Muy rara vez debería ser el tipo una clase de abajo, si no, no tiene gracia, ¿ya? Entonces aquí fíjate, N ¿qué cosa es? N para nosotros es un objeto de clase navío, ¿ya? Pero aquí la pregunta es, ¿qué contiene en este momento N? No sabemos, ¿correcto? Lo único que sabemos es que es de clase navío. Pero al ser de clase navío y encima hemos dicho que no puede tener objetos de clase navío, ¿de acuerdo? Pero sí la contenedor es de clase navío. Entonces, este puede ser un objeto que puede asumir múltiples formas, ¿cierto? Entonces, este es un candidato objeto que puede asumir múltiples formas. A la primera que este puede asumir múltiples formas, entonces es muy común que esta pregunta no la sepamos responder a menos que preguntemos, ¿de acuerdo? O sea, no podemos decir a priori qué es lo que tiene, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene? Lo que no estamos poniendo en duda para nada es su tipificación. El tipo de N que es navío. Eso es un hecho. ¿Qué estamos queriendo averiguar? Si es que este objeto N contiene un submarino. Entonces, ahí tiene mucho sentido hacer un instance of. ¿Correcto? Entonces, le voy a preguntar, ¿será que ese navío que me estoy viendo, por ejemplo, el primero, contiene un submarino? Si me dice que no, entonces se va a ir al otro navío. ¿Correcto? Le pregunta, ¿será que este navío ahora contiene un submarino? Si me dice que sí, entonces a este navío le voy a ir a preguntar, che, ¿será que estás dañado? Si me dice que sí, entonces reportamos ese navío, ¿correcto? Encima sabemos que este navío, fíjense, este reporte, cuando yo le pido a este reportarse, nosotros sabemos, porque le hemos preguntado, que el contenido de N es un submarino y que además está dañado, no está hundido ni ileso, ¿de acuerdo? Está dañado, entonces me debería dar el reporte de ese submarino, ¿ya? Supongamos que venimos aquí. Ahora, N, ¿quién es? Es N2. Le pregunto, ¿la instancia de N2 es un submarino? Si me dice sí, ok. Entonces, a ese submarino, ¿de acuerdo? Le vamos a ir a preguntar, ¿estás dañado? No, me dice, entonces se viene al siguiente navío. Porque según todos lo que me dice este proceso me debería generar un reporte de todos los submarinos que tienen daño. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando dependiendo de lo que me piden, analizando si necesito hacer una búsqueda exhaustiva o parcial o acotada, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar la estructura de control más adecuada para resolver el problema, ¿cierto? En este caso estoy utilizando for each y en el caso de aquí arriba estoy usando un while. De todas maneras, fíjense, tanto aquí como aquí estoy buscando. ¿Ya? ¿Está bien, Juan?
¿Esas nomás eran tus dudas respecto al plano? Bueno, han entendido, pero ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer un reporte de solo las canoas, no me importa si están dañadas o no dañadas, tendría que hacer algo similar, tendría que hacer un for each sobre mi colección de naves e ir sacando navío por navío. Y si quiero un reporte de todas las canoas, que tendría que decir n instance of canoa, así. ¿De acuerdo? Pero, a ver, tenemos que ponernos y estar de acuerdo en que hacer esto es medio inútil. Si yo le pongo, por ejemplo, yo tengo un objeto, ¿ya? De clase canoa, ¿correcto? Construyo mi canoa. C, le digo, va a ser una nuevecita canoa. ¿Ya? Y le vamos a poner en una posición, le digo que va a estar en una posición, mejor cambiaré mi lápiz a negro, que es mucho más fácil. Vamos a cambiarle el grosor y le digo nueva posición. Y le vamos a poner en la posición 1, 2. ¿Correcto? Entonces aquí fíjense, no tiene mucha gracia hacer esta pregunta. ¿Será que la instancia que vive o que contiene C es una canoa? Le pregunto. Esto siempre, fíjense, esto siempre me va a decir sí, ¿correcto? No tiene mucha gracia, ¿cierto? Ya eso no es tan interesante, ¿ya? Pero si yo tengo que, pero si yo le cambio, y fíjense, C es un objeto de clase navío, ¿ya? Y aquí no sé cómo he definido C. Entonces, esta pregunta sí tiene sentido porque me puede responder sí, me puede responder no. Entonces, esta pregunta, este operador instance of, es interesante utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que cuando nosotros sometemos a un objeto al operador instance of, este objeto debería ser un objeto que puede asumir múltiples formas. Y por esa razón le estamos preguntando en algún momento si está asumiendo esta forma, ¿correcto? Pero si ya viene de hecho, C es una canoa, C no puede asumir ninguna otra forma, solo canoa, ¿correcto? Pero en este caso sí vale la pena preguntar porque C es de clase navío. Y navío es un tipo o es una clase de datos de generalización. ¿De acuerdo? Por lo cual C puede asumir múltiples formas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Los for each son estructuras de control que me permiten acceder a elementos de una colección. Para eso sirve. Entonces, a ver, te lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Nos vamos a generar una planilla por aquí y lo vamos a escribir bien. Oh, lo cerré. Sí. A ver. Mejor una blanquita, limpia. Nos vamos a poner algo acá. Ya, a ver. El for each es una estructura de control. ¿No han visto en intro la prórroga for each? Bonito es for each. En el libro está. ¿De acuerdo? De todas maneras, en el libro está. A ver, cuando tú tienes una colección, ¿ya? Si tienes una colección de datos. A ver, ¿cómo puedes tener una colección de datos? Puedes tener así.
yo puedo tener, por ejemplo, vamos a agarrar algo así, ¿cierto? Yo tengo, puedo tener un array list, que es una colección dinámica de datos. ¿Ya? Y aquí yo le digo, por ejemplo, voy a tener enteros, ¿cierto? Y esta es la colección. ¿Ya? Entonces, si yo quiero acceder, fíjense, es lo que le decía hace rato a Juan. Esto también es matemáticas. Por ejemplo, yo puedo tener una secuencia de datos o un conjunto de datos, ¿de acuerdo? En matemáticas así, ¿no es cierto? Este es el conjunto, por ejemplo, que puede ser 5, 4, 7, 1, 3, 2, 0, 10. Ese es mi conjunto. Entonces, yo puedo modelar esto matemáticamente, fíjense, para todo n que pertenece a conjunto, ¿cierto? Para todo n que pertenece a conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer n más 1, ¿ya? O le voy a decir, fíjate, voy a ser un poco más específica y le voy a decir, bueno, en matemáticas eso es completamente válido, ¿ya? Pero le vamos a poner un poco más informático. A todo n más 1. Entonces, después, esto es matemáticas, ¿esto entiende? Esto es notación matemática. Para todo n que pertenece al conjunto, n vamos a cambiar con n más 1. Al terminar esto, fíjense, mi conjunto, ¿ya? Mi conjunto va a ser 6, 5, 8, 2, 4, 3, 1, 11. Para toditos los elementos de conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta forma de pensar con colecciones es mucho más natural para nosotros por nuestra harta influencia matemática que tenemos en la formación básica que recibimos durante 12 años. Pero a ver, fíjense, es bien en intro la progra, esto es más difícil pensar esto. Lo voy a borrar de aquí arriba, ¿ya? Entonces les voy a mostrar por qué es interesante esto. Vamos a agarrar lo mismo, ya voy a tener el conjunto, fíjense, y voy a decir, y esto les puede generar hartos crashes en su cerebro, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo 3, 2, 0, 10, ¿ya? Es muy raro que tú pienses así, fíjate, para todo n sub i, es bien raro que pienses así, ya que pertenece a mi conjunto, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir n sub i, va a ser a n sub i más 1. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? Ya, primera opción. Segunda opción. ¿Cuál les gusta más? El segundo. Fíjense, este es más natural porque aquí me estoy concentrando más en lo que me están pidiendo. En cambio aquí, este bicho de aquí me he inventado, ¿correcto? O sea, no sé para qué me he inventado, ¿cierto? A menos que la posición sea importante. Correcto, a menos que la posición sea importante. Pero si no es importante, fíjense, este pensamiento es sumamente bonito. Entonces, para esta clase de pensamiento se genera el famoso for each, ¿ya? Y te modela esto. Te dicen, para todo, fíjate, n, que pertenece al conjunto, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer con este n? A este n le voy a decir n más 1. ¿De acuerdo? Ese es un for each. Para cada n que pertenece al conjunto, obviamente mi n deberíamos tipificarlo. ¿Lo ve aquí? Debería decirle tipo de n en programación, ¿correcto? Aquí eso se supone.
¿cierto? Hasta que tengamos el tipo del conjunto, entonces suponemos, este es un for each. Fíjense, este me permite acceder, me permite modelar este tipo de pensamiento, ¿ya? Ahora, si hacemos más general, fíjense, podemos hacer algo así, ¿no ve? Yo le digo, para todo n que pertenece al conjunto, aquí le digo, hacer algo con n, hacer algo con n, ¿correcto? Ese sería el pensamiento más general todavía, ¿ya? Ya no es peculiar a este ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué le digo? Bueno, hacer algo con n, ¿ya? Hacer algo con n. En el caso del submarino, eso, ¿qué hacíamos con n? Preguntábamos, ¿era submarino? Si era submarino, le preguntaban si estaba dañado. Si era dañado, recogían su reporte. Y en el otro que me pedían el reporte del estado de mi campo de batalla, ¿qué hacíamos con cada navío? Preguntaban su reporte. Entonces, esto fíjense, probablemente cuando en Intro la Progra te enseñan, esto tienes que inventarte I, ¿correcto? Para poder utilizar un for posicional. Entonces aquí tu acceso a los elementos del conjunto es posicional. En cambio aquí no. Lo único que quieres es acceder a todos. Como yo les decía, tal vez el acceso posicional no está mal, ¿correcto? Pero probablemente esto serviría para cuando te interesa I. Digamos, para todo n sub I que pertenece a mi clase de conjuntos, entonces probablemente yo, ¿qué debería hacer? Voy a hacer algo con n sub I, probablemente, y con I, ¿de acuerdo? Tal vez aquí la relevancia la va a tener también I, ¿cierto? Pero si es que fuera así, lo que hemos hecho hace rato, entonces la posición del elemento no me interesa. Lo que me interesa es que para todos los elementos de la colección quiero hacer algo. Y obviamente en programación, estos elementos de la colección están bien ordenaditos, ¿no ve? Están en la posición 0, 1, 2, 3, o sea, no se va a confundir. Entonces, ¿cómo va a acceder este for each? Así, ¿no ve? De izquierda a derecha. Ya hasta terminar. Y no va a olvidarse de ninguno. Por eso, se dice que es un accesador. Fíjense, el for each es un accesador a los datos de una colección. Así escribiremos, de una colección de forma exhaustiva. ¿De acuerdo? Eso hace. Eso tienen que darse cuenta. Es exhaustiva. ¿Qué significa? Que barre con toditos, ¿de acuerdo? No va a obviar algunas partes. ¿Ya? Eso es exhaustivo. Y en algunas ocasiones te interesa, ¿no es cierto?, hacer ese recorrido exhaustivo de los datos de una colección. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna duda más? ¿Ya? Entonces, bueno, está bien. Tienen que preguntarme estas cosas. ¿Ya? Que no les quede dudas. Y de todas maneras, vayan a leer el librito. ¿De acuerdo? Ahí está. Incluso hay sería con while, una forma de acceder. Con posiciones, otra forma de acceder. Con for each, otra forma de acceder. Y hay otra forma más de acceder, que es con iteradores, ¿correcto? Que también eso es súper interesante. O sea, tú puedes ingresar a la colección, a los elementos de una colección, con iteradores se llama, ¿de acuerdo? Entonces, va a ir ingresando next, así con next, dices próximo elemento, así. Esto es más eficiente, pero esto tiene que ver con diseño de lenguaje, ¿ya? Este es con un while.
puedes cortar un acceso siempre que usas, por ejemplo, while para recorrido. Fíjense, cuando utilizas un while para recorrer, entonces usualmente estos recorridos son no necesariamente exhaustivos, ¿ya? Eso quiere decir que bajo alguna condición puedes abandonar la búsqueda, puedes terminar la búsqueda, algo así, ¿ya? Pero cuando utilizas for, usualmente son recorridos exhaustivos de la colección. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda más para que me salga de la pizarra? Inge, buenas noches. Entonces, el for each es a partir de, tú dices, en este conjunto, búscame este tipo de elemento o esta característica y va recorriendo, y si el elemento cumple esa característica pasa adentro, ¿no? No. Te dice, para todos los elementos del conjunto, recorre todos los elementos del conjunto. No les cuestiona. Ahora, ¿qué haces tú con cada elemento del conjunto? Si le cuestionas, le revisas, eso ya es tu mambo, ¿no es cierto? Eso ya depende de lo que quieres hacer. No. El for each, más bien te recorre, es independiente, fíjate, de que cumpla o no cumpla una condición. ¿Ya? El for each te recorre, hace esto. Para todo elemento C que pertenece a una colección, eso hace. Recorre todos los elementos de la colección. Ahora, ¿qué haces tú con C? O sea, ¿para qué los quieres recorrer? Eso ya va a depender de lo que quieras hacer. Ya, cuidado. El for each es para recorrer. Ahora, ¿por qué recorres? Esa es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo querer recorrer, por ejemplo, exhaustivamente. Fíjate, puedo querer recorrer exhaustivamente una colección de elementos solamente para mostrar los elementos, ¿cierto? Y los muestro toditos. Puedo querer recorrer, fíjate, los elementos de una colección solamente para concatenarlos, ¿cierto? Por ejemplo, yo le digo en res, vamos a concatenar esos elementos. ¿Ya? El for each te recorre. Ahora, ¿para qué recorres? Esa es otra cosa. ¿Ya? Hay otra manera de hacer búsqueda sin el instance of, o sea, depende de qué es lo que quieres buscar. Edgar. Ahora, fíjate, mi for each, en el caso nuestro, hemos dicho, no ve, quiero buscar todos los navíos que están en mi colectora naves. Voy a entrar a todos los navíos. Y de todos los navíos a los que vea, solamente quiero chequear o voy a hacer algo con los navíos que sean o que tengan la forma de un submarino. Pero eso es por lo que yo quiero hacer. ¿Correcto? Y aquí voy a hacer algo. Ahora, ¿cuál sería la otra forma de buscar? Ahora depende, pues si quieres buscar en tu colección de naves solo a los submarinos, esta es la manera de hacer, no hay otra. ¿De acuerdo? Porque fíjate, aquí en naves tú tienes submarinos, tienes portaaviones, tienes canoas y tienes botes. Tienes de todo. ¿Ya? Pero en este caso, si yo voy a acceder a todos, el for each te permite acceder a todos los elementos de una colección. ¿Para qué? Eso tú defines. ¿De acuerdo? En este caso, ¿para qué estoy queriendo acceder? Estoy buscando los submarinos. ¿Correcto? Es que depende. Ya depende de lo que haces. ¿Cierto? Ahora, yo puedo querer buscar, por ejemplo, solamente los navíos que están hundidos. Y aquí ya no me va a interesar si es que es submarino, nada. Fíjate, entonces yo le pregunto, ¿será que estás hundido? Le pregunto.
¿cierto? Si me dice que sí, entonces algo, reporto, diga. Y a mí no me interesa aquí si es submarino, si es canoa, aquí ya no uso instance of, es que depende de lo que quieres hacer. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me estaría respondiendo? Todas las naves que han sido hundidas después de un cierto tiempo. A ver, entonces aquí estoy buscando toditas las naves. Y a toditas les voy a ir a preguntar, ¿estás hundido? Si estás hundido, report. Si no, entonces me paso a la siguiente nave. Sí, sí, esto es lo mejor que puedes hacer. O la otra es hacer, ¿no ves? For N para recorrer naves, pero obviamente por algún lugar del mundo tienes que decir que N es un navío. Ya es como el for I, por ejemplo. Si yo le digo for I igual a 0, ¿no ve? Por algún lado del mundo mi I tiene que estar declarado. Ya, pero obviamente, a ver, creo que ya va por donde va. No puedes hacer esto, ¿no ve? O sea, a ver, este for each es interesante por N de naves, ¿cierto? Esto la única vez y aquí hacer algo. Esto va a compilar sí, solamente si N es navío. Pero ahora si tú le pones esto, fíjate, o sea, si tú le dices, no, pero más fácil vamos a hacer, ya voy, ya sé. Yo digo, solamente voy a acceder a los N submarinos de naves. Esto ni va a compilar. Correcto, no compila. ¿Ya? Porque naves, ¿qué tiene? Tiene navíos, pues no tiene submarinos, tiene navíos. ¿Correcto? Eso. Ya, ahora, la pregunta que me hace Juan, creo que es, ¿no? Me dice, ¿para qué sirve el final? El final es una palabra reservada, ¿ya? Es una palabra reservada en terminología JDK que me permite identificar constantes, contenedoras constantes. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo final int, por ejemplo, edad, y no quiero que cambie la edad, lo cual es medio raro, ¿no ve? Y le digo 18, quiero tener 18 toda la vida, digamos. Así se hace. ¿Ya? Eso quiere decir que en el futuro, a esta edad, no le puedo hacer esto, fíjate, no le puedo decir ya 2 por edad, no me va a dejar. Correcto, porque me dice, tú has definido que esta edad es una contenedora de tipo constante. ¿Cierto? Entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar muchísimo con variables. ¿Ya? Pero si quieres definir constantes, esto, pero no es buen ejemplo, ¿no ve? De constante. La edad por norma es un valor variable. Entonces, probablemente una buena constante es lo que tenemos ahí en el ejemplo. Por ejemplo, el left es un valor constante. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser 1 para todos los objetos. ¿Ya? Otra probablemente contenedora que es constante vendría a ser esta. Sí, correcto. Y me dices es 3.14, 16, 24, creo que es, ¿no? Y así. ¿Ya? Para eso sirve. ¿De acuerdo? A veces también es interesante, por ejemplo, definir por defecto el tamaño de algún arreglo. ¿Ve? Entonces, si tú no defines el tamaño de un arreglo, entonces puedes decir tamaño máximo, ¿de acuerdo? De un arreglo y le dices 100. Entonces, si no me mandas tamaño del arreglo, entonces puedo decir tamaño máximo 100. Te dices, pero ¿y para qué hacemos eso? Si tranquilamente podríamos decirle, si yo tengo un arreglo así, ¿no es cierto? Y espero que en algún lado del mundo tú me envíes, por ejemplo, qué sé yo, esto está en la clase A, por decirles, y esto es atributo privado, ¿no? Entonces, en el constructor de A,
Entonces, probablemente yo estoy esperando que me mandes un tamaño T, que me defina esto, ¿cierto? New int tt, ¿correcto? Pero si no me mandas, yo puedo sobrecargar, ¿cierto? El constructor y le digo no. Y le digo se va a construir, fíjense, se va a construir con new int tam max. ¿Y por qué es interesante utilizar esto? Fíjense, porque yo cambio solo una vez esto y en todito lugar donde yo uso tam max se va a cambiar. ¿Ya? Es interesante, eso es a medida que vas programando, practicando, resolviendo algunos ejercicios, ya vas a ir aprendiendo cuándo es interesante usar una constante, cuándo es una variable, cosas así. ¿De acuerdo? Pero esa es la funcionalidad del final. Y fíjense en esa clase, esos atributos son públicos. ¿Ya? ¿Por qué son públicos? Porque son constantes. Dices, ahora fíjense, tú dices, no me gusta eso, listen, me dices, ya, no hay problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, podemos hacer una variante acá. Ya que me han pinchado, les voy a hacer una variante acá. Tú dices, ya. Pero ¿por qué le quiero poner aquí una constante? Me dices, ¿no ve? Entonces, esto se supone que es conocimiento universal. Sí, decimos. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Yo le voy a decir que toda parte implementa a todo objeto que es ubicacionable, le vamos a llamar ya, ubicacionable. ¿De acuerdo? Es un ubicacionable. Y todo ubicacionable, fíjate, tiene estas cosas. ¿Ya? Dices. Entonces nos vamos a crear un interface que se llame ubicacionable. ¿Y qué es lo único que va a tener este interface? Venimos aquí y yo le digo este interface va a tener, y aquí ya no tiene sentido que le ponga final, porque por defecto todo lo que tiene una interfase es público y si tiene atributos son constantes. ¿Correcto? Compilamos. Vamos a ver que eso compile. Nos vamos a venir acá arriba. Compilamos, no syntax error. Compilamos. Acabamos de generar un interface. ¿Han visto? Qué lindo. Ahora sí, tu parte, fíjate, tu parte ya no tiene esas cosas constantes ni públicas, ¿no ve? Porque era medio feo. Tiene atributos públicos. Oh, por Dios, tiene atributos públicos. Hay que correr en círculos. No, ya no tiene atributos públicos. Tiene conocimiento universal. Y ahí el conocimiento universal de dónde lo está, entre comillas, heredando, de todo objeto que se cataloga como ubicacionable. ¿Ya? Compilamos y va a seguir funcionando esto. ¿Cierto? Entonces, fíjense, la parte es ubicacionable. La posición también podría ser un ubicacionable. ¿Ve? Un punto cardinal también es ubicacionable porque tiene arriba, abajo, claro que sería norte, sur, este, oeste. A este también podríamos decirle norte, sur, este, oeste. ¿Han entendido? Entonces, fíjense, siempre hay maneras interesantes de modelar mejor respetando también la norma. ¿Ya? ¿Qué es la ventaja? A ver, nada que ver, pero yo le puedo poner aquí, ¿no veo? Un punto cardinal, fíjate. Un punto cardinal resulta que también es un ubicacionable. Ya tiene su arriba, tiene su abajo, tiene su izquierda, tiene su derecha, que vendría a ser norte, sur y demás cosas. Y entonces de ubicacionable, fíjense, ya es una característica que me provee información universal. Que es arriba, que es abajo, que es a la izquierda y que es a la derecha, parece ser universal. ¿Ya? Eso.
Ahora estás más feliz, fíjate que ya no tiene atributos públicos. Correcto, pero puede usar left, right, down. ¿Por qué? Porque ha decidido ser un ubicacionable. ¿Sí? Entonces este está más lindo. ¿Y quién administra esos conocimientos universales? El ubicacionable. ¿De acuerdo? Ya está. Y por defecto esos atributos, al estar dentro de un interface, ¿qué son? Son constantes. ¿Alguna otra consulta? Ahora, si le pusiéramos movimiento, fíjense, a los portaaviones, a los botes, a las canoas submarinas, ellos también serían ubicacionables. ¿De acuerdo? Porque se podría mover arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo. Obviamente se mueve el submarino a través del movimiento de sus partes, ¿no? Hay una transitividad. Muy bien, jóvenes. ¿Ninguna consulta más? Bien, ya es las 8 de la noche prácticamente, entonces no vale la pena empezar tema porque lo vamos a dejar a medias, así que voy a empezar mañana lo que es recursividad. ¿Estamos de acuerdo? Vayan a leer el libro, por favor, Thinking Recursively, desde el capítulo 1 al 5. Así mañana me van a entender